presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente. Gracias por acompañarnos. No, el agradecido soy yo y muy buenas tardes a todos y a todas las venezolanas que nos siguen a esta hora. Siempre es muy interesante observar la realidad del país, sobre todo desde el pragmatismo, y usted ha sido enfático en una visión de la organización política que lidera, que está enfocada en el diálogo. Quisiera saber, a la luz de esa premisa, ¿cómo observa lo que sucedió la semana pasada en la Casa Amarilla cuando un sector de la oposición suscribió un acuerdo con el gobierno de Venezuela? Bueno, el Partido Unión y Entendimiento Puente, que por cierto lamentablemente es una de las organizaciones políticas inhabilitadas de manera inconstitucional e ilegal por el Consejo Nacional Electoral, ha sido reiterativo. Nosotros pensamos que la solución a esta pavorosa crisis integral de la nación venezolana, porque es socioeconómica, es político-institucional, es cultural, esa solución debe ser, 1, pacífica, 2, en el marco de la Constitución, 3, una salida negociada y 4, lo más importante, una salida que conduzca a elecciones nacionales libres y transparentes, a un cronograma electoral. Entendemos por cronograma electoral fecha de elecciones de Presidente de la República y Asamblea Nacional, un Consejo Nacional Electoral equilibrado, la rehabilitación de los partidos y dirigentes políticos, un nuevo registro electoral permanente y la observación internacional. Entonces, en esa perspectiva, todo intento que vaya en la dirección de facilitar el diálogo, el entendimiento hacia un cronograma electoral, nosotros lo vemos como positivo. Sin embargo, uno no puede escoger para esta salida negociada al interlocutor que a uno le parezca que es más afín a sus propios intereses. Y nosotros pensamos que el oficialismo ha intentado, con esto que se hizo el lunes en la Casa Amarilla, sin desmeritar el valor personal, el peso político de quienes allí estaban por parte de la oposición, está buscando ganar tiempo y dividir a la oposición y escoger a su propio interlocutor. Esto es un error. El interlocutor del oficialismo más importante hoy en día es Juan Guaidó, presidente de un poder del Estado sobre el que no hay dudas en cuanto a su legitimidad de origen, con un liderazgo personal que se ve en las encuestas, en sus movilizaciones por el interior del país, con reconocimiento internacional importante, de forma tal que tratar de sustituir, deteriorar, sustituir a la oposición de partidos políticos, sociedad civil, Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal, universidades, gremios representados en el Frente Amplio, por estas personas que fueron a firmar ese acuerdo en la Casa Amarilla, es un error. Aquí tiene que haber un diálogo sincero, legítimo, inclusivo entre el oficialismo y la oposición, pero no una parte de la oposición como se pretendió el lunes en la Casa Amarilla. Las denuncias que se formularon también la semana pasada en contra de Juan Guaidó, donde lo vinculan con el terrorismo, con la guerrilla, ¿qué opinión le merecen estas denuncias que formulaba el fiscal de la República y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez? Lo hemos dicho, anteriormente lo ha dicho Puente. Reconocemos el liderazgo político y político institucional de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, el único poder del Estado sobre el cual no hay duda en su legitimidad de origen. Y luego la fuerza política que ha adquirido dentro y fuera del país. De forma tal que todos estos intentos de ataques, de descalificaciones, no creo que tengan mella en lo que es hoy la figura más descollante
de la oposición. Dicho eso, sin embargo, yo, en nombre de Puente, con el mayor respeto, con la mayor fraternidad, creo que con base en ese liderazgo de Juan Guaidó, debería de ahora en adelante ser mucho más claro, abierto, contundente en su identificación con una solución negociada que conduzca a un cronograma electoral. Y al mismo tiempo, dado su altísimo peso político dentro y fuera del país, debería ser más inclusivo, porque hay voces entre el mundo, el espectro de quienes adversamos al régimen, que no se sienten totalmente incluidas en las decisiones que se toman en la Asamblea Nacional o en el G4, para señalarlo con nombre y apellido. ¿El mecanismo de Oslo se pudiera decir que está muerto o existe alguna posibilidad de que se retome a su juicio? El mecanismo de Oslo es hoy, aun cuando la semana pasada se dijo que estaba agotado, es hoy, sigue siendo hoy el mecanismo más confiable para una negociación política. Y hasta donde yo tengo información, este mecanismo no está muerto, debe ser reivindicado. Son más los actores nacionales e internacionales que ven al mecanismo de Oslo, al mecanismo de Noruega, como la vía más importante para alcanzar este acuerdo político que conduzca a un cronograma electoral. Cito, por ejemplo, el caso del grupo de contacto de la Unión Europea, pero otros países, el grupo de Lima, incluido algunos países que no se han identificado tanto con la postura del Grupo de Lima, pero que son países latinoamericanos como México y Uruguay, abogan por esta salida. Rusia ha dado declaraciones al respecto, diciendo que la salida tiene que ser una salida buscada, acordada entre venezolanos, que conduzca a elecciones, y han dicho que el mecanismo de Oslo es una vía que debe ser todavía aprovechada. Y desde Puente nosotros señalamos que Oslo sigue siendo el mecanismo más confiable para una solución permanente y estable. La incorporación de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela o del Gran Polo Patriótico a partir del día de mañana a las sesiones del Parlamento, ¿cómo cambia, cómo configura la nueva realidad política a partir de ese momento? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué pudiera pasar? Saludamos esta iniciativa. La Asamblea Nacional es el foro político por excelencia y los 55 diputados del Gran Polo Patriótico nunca han debido haberse retirado de la Asamblea Nacional. Si mañana vuelven, hay dos opciones. Volver para, desde allí, entorpecer el trabajo que viene haciendo la Junta Directiva y particularmente Juan Guaidó. Ese no es un camino aconsejable. Pero también desde quienes adversamos al régimen, desde la oposición, deberíamos ver este hecho, si se produce mañana, ojalá se produzca, como un hecho positivo y crear en la Asamblea Nacional una comisión paritaria entre diputados del Gran Polo Patriótico y diputados de la oposición para tratar y proponer medidas especiales. El reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea lo permite. Hay 15 comisiones permanentes: política interior, defensa, pueblos indígenas, medio ambiente, petróleo y economía. Pero también el presidente de la Asamblea Nacional tiene en el reglamento la potestad de designar una comisión especial. Y esto pudiera ser una oportunidad para que una comisión paritaria de diputados del oficialismo y de la oposición se constituyan para proponer e implementar medidas como reactivación económica, normalización de las inversiones y de la cooperación internacional, ayuda humanitaria, reinstitucionalización del país, es decir, nombramiento del Consejo Nacional Electoral, del Poder Judicial, del Poder Ciudadano y un cronograma electoral. Si esto es así, si la reincorporación del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional es una oportunidad para ponernos de acuerdo
en beneficio de los venezolanos, creo que sería una gran noticia. La Asamblea de la ONU, hay un acento especial acerca del tema Venezuela. Los ojos del mundo están atentos acerca de lo que se va a producir este día en esa sesión y ya veíamos que los hermanos Rodríguez van a asistir y van a ser los voceros por parte del gobierno en este foro internacional. ¿Qué se espera que ocurra en la ONU, sobre todo cuando está de la mano la expectativa de lo que pudiera suceder cuando se invocó el TIAR? ¿Qué se espera esta semana en la ONU? Sí, hoy, 23 de septiembre, se inicia. En la sesión de hoy el tema es el cambio climático, pero ya mañana, a partir del martes 24, empiezan los debates políticos. Asisten 193 países. Venezuela tiene la honra, nuestro país, de haber sido uno de los 51 países que en 1945 fue signataria de la creación de las Naciones Unidas. Allí hay discursos, se espera, mañana se inicia, el primer discurso tradicionalmente es el discurso de Brasil, pero habrá un discurso del presidente de los Estados Unidos, de otros jefes de Estado. Habrá ausencias también, la ausencia del presidente Putin de Rusia, del presidente de China, del primer ministro de Canadá, no estarán presentes. La delegación de Irán también se les negaron los visados para poder asistir y ya el presidente Maduro anunció hace días que ya no asistía. Así es. Y hay temas políticos. Allí se producen los discursos, la formalidad, las reuniones. La ONU considera una reunión un evento que concentre, que convoque a por lo menos 15 personas y que tenga una duración de por lo menos 3 horas. No es un encuentro en un pasillo. Una reunión es eso. Y se esperan más de 600 reuniones. Habrá encuentros también bilaterales. Hay muchos temas del acontecer mundial. Está el tema Irán, Arabia Saudita, están los temas que tienen que ver con la discriminación racial particularmente. Y no veo que el tema venezolano vaya a ser, como ha sido en otras ocasiones, centro de gran debate. Esto no significa que las reuniones que se van a producir bilaterales entre los representantes del oficialismo, Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza, y los representantes de Juan Guaidó de la Asamblea Nacional, encabezados por Julio Borges, Carlos Vecchio y Miguel Pizarro, no hagan allí su trabajo en favorecer una solución para la crisis pavorosa que vivimos los venezolanos. Ojalá, sin tener grandes expectativas en cuanto a que Venezuela será centro de atención de esta Asamblea General de las Naciones Unidas, podamos aprovecharla para insistir en que una solución real, verdadera, inclusiva para Venezuela es una solución negociada que conduzca a un cronograma electoral, es decir, a elecciones nacionales, de presidente de la República y de Asamblea Nacional. El presidente de Colombia, Iván Duque, también anunciaba que iba a tratar o poner sobre la palestra el tema de la migración de los venezolanos y solicitar ayuda internacional para poder asistirlos desde su país. ¿La migración sigue siendo un tema de agenda internacional? Por supuesto, y sobre todo en la región. Se habla de que ya en Colombia somos 1.700.000, 1.800.000 venezolanos, que en los últimos 4 años han salido de nuestro país más de 4 millones de compatriotas. Y si la situación de Venezuela continúa sin una solución acordada y un cronograma electoral, una solución estable, el hambre, la desnutrición, el deterioro de los servicios públicos, la caída de la producción petrolera y la ruina de las finanzas públicas acrecentará lamentablemente el éxodo. Es un problema interno porque no hay familia en Venezuela que no haya sido desgarrada por el éxodo de un familiar y es un problema internacional. Debería llamarnos esto a la reflexión y buscar la forma en que los venezolanos nos pongamos de acuerdo, vayamos a que el pueblo decida en el marco de la Constitución cuál es el camino que más le conviene a los intereses de la nación, que ese acuerdo tenga garantes internacionales. Yo creo que hay muchos países que pueden servir de garantes.
están el grupo de contacto de la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia, el propio Vaticano ha señalado que pudiera participar en un acuerdo de esta naturaleza, la propia Noruega que seguirá en su trabajo, de forma tal que yo auguro que haya claridad, lucidez, sensibilidad en el liderazgo político y que lleguemos a un acuerdo político que conduzca a elecciones generales de Asamblea Nacional y de Presidencia de la República y que nosotros escojamos nuestro propio camino. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente, siempre un placer hablar con usted. Gracias. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.